un poquito. Hola amigos, saludos a todos los suscriptores del canal y a todos aquellos que nos visitan. Si no están suscritos aún, háganlo para estar al tanto de las charlas, las entrevistas y las reflexiones que hacemos en este apartado de actualidad del canal Bitmoon Podcast. Hoy vamos a hablar del mundo woke, de ese ente que durante los últimos años está tan de moda y que tanto daño está haciendo a la sociedad. Y para hablar de ello y de otras muchas cosas, tenemos hoy a la psicóloga Tania Evans. Hola Tania, muchas gracias por haber aceptado la invitación al canal. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ti por invitarme. Un gusto estar aquí. ¿Qué podemos entender por el mundo woke, así en líneas generales? De manera muy resumida, bueno, es un término que viene del inglés, ¿no? Y es anglosajón y que viene a decir algo como despertar, ¿no? Estar despierto. Entonces se ha querido llevar a un despertar en conciencia de, pues, de las minorías, de lo que se entienden como minorías que todavía estaban oprimidas, o entendían que estaban oprimidas y que necesitaban se necesitaba que se visibilizara. Entonces se le puede atribuir como cualquier movimiento. Yo no tengo, esta no es mi opinión, ¿eh? Esto me refiero un poco a cómo se le describe. A cualquier movimiento, una buena intención, para mí es ingeniería social, pero vamos a poner que se le atribuye esa buena intención y que luego ha ido escalando en un despropósito que vemos pues las cosas tan absurdas como que hoy en día hasta catedráticas de universidades como Harvard y Yale y a ese nivel de top en universidades no saben definir lo que es mujer. Entonces, el mundo woke aúna muchas luchas por ese reconocimiento de derechos, esa visibilidad y te mete desde el feminismo a los pueblos indígenas, la población negra, que es con la que empezó, por cierto, y bueno, y ahí todo lo que le quieras añadir. O sea, las orientaciones sexuales, los LGTBQ+, JK, todo ese tipo de cosas. Y Lo que bueno, pasa es que sí que es cierto que es un completo despropósito en algunos, diría que en muchos temas, porque por ejemplo, que se defienda a la vez el Islam, además de el feminismo a la mujer, y a la vez el Islam, dice, oiga, aquí hay algo que no cuadra aquí. bueno, también lo que es el mundo woke es, al haber eliminado a la religión, porque es uno de los objetivos, ¿no? Eliminar sobre todo La lo que tenga, religión, la católica. por eso es lo que iba a decir, con todo lo que tenga que ver con Occidente y con el catolicismo, ha quedado un hueco y nuestro cerebro tiende a llenar huecos y, ¿no? Dicen que hay una parte que tiene la forma de Dios y que sí, no sé quién decía eso, pero que si tú eliminas al Dios que había, va a tender a llenarse con otra cosa. Entonces, el wokismo ha pasado a ser una religión y ya sabemos además que dentro de las religiones y además o sea, los que lo impulsaron, ahí yo no estoy muy puesta, pero no sé si tenían que ver con la rama más calvinista, eran más como una secta, ¿no? Entonces, al final, para mí, el wokismo es una secta. Para mí, tiene connotaciones satánicas, para mí, por cosas, aberraciones que se están viendo como todo lo que están ocasionando en nuestros menores, o sea, todo lo que tiene que ver con infancias trans y todo este tipo de cosas. Cuando estudiamos la carrera de psicología, estudiamos que hay una serie de procesos que se dan durante el embarazo que propicia que haya una persona que pueda nacer con ese fallo, ¿no? Los atributos que tiene y su interior tiene que ver con los niveles de testosterona que se, que se liberan o no se liberan. Entonces, pero es un porcentaje muy pequeño. Lo que estamos encontrando hoy en día no tiene nada que ver con lo que la naturaleza nos ha mostrado hasta ahora. Y sí, con ciertas cosas que vemos en las aulas. A ver, el mundo woke también hablábamos de que, efectivamente, es de lo que más estoy hablando últimamente y es ese paralelismo entre el feminismo y las cosas que defiende y su apoyo incondicional al Islam, ¿no? Porque lo que hablábamos antes, por eso mencionaba lo de la religión, es como, es una política de identidades, creo que se llama, y hay una jerarquía, ¿no? De víctimas. Y digamos que al hombre blanco heterosexual lo han puesto abajo del todo, luego está la mujer, luego están, y van poniendo encima, ¿no? Hablando de esta superioridad moral que defienden siempre, o sea, que ostentan siempre todos estos colectivos que se podrían englobar dentro del wokismo que bueno, que como ya sabemos, tiende
o sea, a mí no me gusta, yo no hablo de partidos, no me gusta, no pertenezco a ninguno, no defiendo ninguno. Si alguno me ha dado voz, pues mira, estupendo porque te da un altavoz y entonces puedes dar tu mensaje, pero hasta ahí. Pero es cierto que pertenece a, bueno, pues a los colectivos que no tenían un dios, ¿no? Que son más los de la izquierda, los zurdos, ¿no? Que lo llaman en Argentina. Yo soy argentina. Todo esto para mí, de verdad te lo digo, sería cómico, si no estuviera ejerciendo tanto destrozo a nivel de las sociedades, enfrentando mujeres, hombres, blancos, negros, trabajadores, empresarios, es decir, eh, ha, ha colonizado, por decirlo de alguna manera, un montón de aspectos de la vida de todas las personas. Y esto, algunas ocurrencias no dejarían de ser algo anecdótico si de verdad no hubieran y estuvieran haciendo tremendo daño a las sociedades, ¿no? Pero, ¿cómo se explica el hecho de que es que son incongruencias? Es decir, tú defiendes determinadas cuestiones que en la práctica, si esa, por ejemplo, en el caso del Islam, eh, yo soy una persona feminista, el hombre blanco malo malísimo, heteropatriarcado, en fin, todas estas cosas, pero oiga, es que usted está defendiendo algo que en cuanto tenga el poder en sus manos, los primeros que vais a caer sois vosotros. Entonces, es un poco absurdo para, si lo ves desde fuera, dice, oiga, usted está defendiendo al malo, no, al peor, en ese sentido, ¿vale? No, y como esto hay un montón de cosas, después hablaremos de más historias. Otro destrozo importante, el tema de la familia tradicional, hombre-mujer. No sé, es que esto parece una ideología que es tan extrema, además con esas aires de superioridad moral, pero que en la práctica lo único que está haciendo es cargarse la sociedad. Claro, mira, yo a lo largo de los años llevo con esto desde hace mucho, más visiblemente desde 2013. Entonces, las personas lo primero que tienen que tener claro es que está todo unido. Porque cuando el 2020 yo di la cara y denuncié ciertas cosas, entonces había gente que sí, que apoyaba todo eso, ¿no? Que nos llamaban, ya sabes cómo nos llamaban, ese invento de la CIA, ¿no? Que nos llaman conspiranoicos. Y curiosamente, cuando yo ponía algo con relación al feminismo y lo absurdo que es, esas mismas personas que estaban de acuerdo con todo lo que decía sobre el 2020, me cancelaban o me insultaban por defender la derogación de la Ley Integral de Violencia de Género. Y yo, ahí es donde dices, pero ¿cómo puede ser? O sea, y es porque hay una falta o sea, de visión amplia de la situación. Mira, hace más de 200 años que están haciendo ciertas obras de ingeniería social. Entonces, para mí el feminismo ni siquiera es un movimiento primariamente legítimo, aunque pudiera tener un sentido, efectivamente. Pero ¿qué hicieron con el feminismo? Aparte que eran movimientos por el voto, el sufragio también de la población negra, todo este tipo de cosas, lo que hicieron fue lo siguiente: el 50% de la población no paga impuestos, vamos a resumirlo muy mucho, no puede ser, vamos a sacarlos. Y ya sabemos quiénes son los amos del mundo, los que orquestan todo este tipo de cosas, que son unos muy pocos. Entonces, sacamos a la mujer, sacamos al hombre, lo sacamos con la revolución industrial, luego sacamos a la mujer con toda esta historia del feminismo, además dejamos al padre poco menos que a la altura del betún. ¿Y qué pasa con los hijos? Si yo saco al padre de la casa primero y luego saco a la mujer de la casa, los hijos quedan donde, en quién, en manos del Estado. Y ahí empezó el problema real. O sea, el problema real no, ahí empezó lo que hablamos de cambiar a través de una generación el pensamiento, que eso el ruso este, la antigua agente de la KGB, lo explica muy bien en esa entrevista famosa de hace muchísimos años. Bueno, no tantos, parece que muchos, pero no tantos, es relativamente reciente, cómo se conquista un país que es desde dentro y es destruyendo todas sus bases. ¿Y cuál es la base de Occidente? La familia. La familia es tu lugar seguro, tu refugio, donde se transmiten los principios y valores, la visión del mundo, donde uno se siente, pues eso, respaldado. Cuando estamos en familia, cuando tenemos esas familias extensas que habían antes, uno tenía un sentido de pertenencia importante. Pero si tú haces esos movimientos y dejas a los niños en manos de un Estado que lo único que va a hacer es adoctrinar, a principio sutilmente y después, como vemos, de manera escandalosa, con, por ejemplo, la educación sexual infantil en las aulas, que empiezan de 0 a 3 años, ya les están diciendo, o sea, les están poniendo en escenarios que son verdaderamente.
A mí eso es una de las cosas que más me toca. Entonces, cuando me dices, ¿cómo puede ser que hayamos llegado a este punto? Bueno, pues porque se ha ido la base. Mira, no es lo mismo meterte en una secta cuando tú tienes 20 años, 30, 40, que nacer en ella. Las personas que se han metido de mayores y que se consiguen salir, aún así, los estudios, lo que se ve en esas entrevistas es que hay una parte de ellos que todavía tiende, aunque sabe que es que les abusaban, que les hacían de todo, es que era horrible estar allí, hay una parte que tiende a volver, ¿no? Pues imagínate los que han nacido y solamente han conocido eso, sus redes neuronales se han configurado en esa línea de trabajo. Por eso las adolescentes hoy en día, o sea, no sé ahora mismo decirte la franja de edad, o sea, es prácticamente imposible con una gran mayoría dialogar con ellas porque están programadas desde la más tierna infancia para ver las cosas de esa manera. Entonces, no tenemos a padres y madres en casa educando a los hijos. Se ha delegado todo en las instituciones públicas que sabemos que están dirigidas también por estos entes. Entonces, Supuestamente se defienden otro tipo de familia, es decir, el ataque va principalmente contra la familia de mujer, hombre, hijo, o sea, la hetero, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Pues hay otra multitud de familias, pero parece que la inquina especialmente es con la familia heteroparental, ¿vale? Eh, salvo y cuando son ellos, a ver, solamente cuando son occidentales, por un lado, y cuando son, según ellos, de derechas, ultraderecha. Porque hasta donde yo sé, Irene Montero tiene 3 niños y ha atacado a la familia como nadie. Y hasta donde yo sé, no lo sé, lo mismo estoy que está casada. O sea, son otra de las incoherencias, pero cuando uno está pirado, normalmente entiendo yo que tiene ese tipo de incoherencia. Es un mal ejemplo ella porque, bueno, es un buen ejemplo para hablar de esto, pero es un mal ejemplo porque no es una persona, en fin, es una tarada. Para mí, en mi opinión, es una tarada Pero mental. no, pero ¿sabes qué pasa? Sí, pero aquí, uy, perdóname que te haga aquí un apunte. No son personas taradas, no son taradas. Mira, cuando decimos que está tarada, que está loca, le estamos liberando de responsabilidades porque tiene un trastorno mental. No, 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 no. Vamos a poner que hay personas con ciertos perfiles en política que, o si no son psicópatas, no podrían estar ahí. Yo conozco personas que han llegado a puestos interesantes o importantes dentro de la política y se han tenido que ir porque como no eran psicópatas ni sociópatas, o sea, o sea, lo que veían era perpéntico, querían elevar la voz y no les dejaban, y entonces al final los han terminado tirando o se han terminado yendo ellos, con mucho moving por medio. ¿Vale? Entonces son perfiles que son sociopáticos y entonces tienen absolutamente toda la responsabilidad, toda, de lo que hacen, sobre todo a partir de unas edades. Las nuevas generaciones podríamos hablar de una combinación de factores, porque estamos generando una sociedad que está pasando de una población en parte sumisa y la otra absolutamente narcisista. Estamos en esos escenarios, entonces cada vez hay más narcisistas, más sociópatas y más psicópatas. Entonces, no está tarada, o sea, no lo están, nunca se equivocan, jamás. Me lo habrás escuchado decir. Cuando hacen leyes que dejan libres a los violadores, no se han equivocado. Cuando compran pulseras que dejan a las mujeres víctimas de violencia por parte de sus parejas, que no de género, porque la violencia de género no existe. En Occidente no existe, según las múltiples investigaciones que hay, los metaanálisis que hay, la violencia dentro de las relaciones de pareja es bidireccional. ¿Vale? Hay además otros hallazgos que todavía dejarían peor su discurso, pero por no entrar ahí, porque mira, ves, yo empiezo a hablar de todo esto, me caliento y me enciendo. Pero volviendo al punto, era No, me interesa el punto por donde has ido de la sociopatía. por eso que no están taradas y hay que tratarlas y hablar de ellas como lo que son. Son personas que saben muy bien lo que quieren, saben muy bien de qué quieren vivir, cómo quieren vivir, dónde quieren estar y no tienen ningún problema en pisar las cabezas que sean necesarias. Precisamente, al final, aquello de lo que acusan a los demás, que si fascistas, que si nazis, que si no sé qué, no sé cuántos, o sea, se están autodefiniendo. O sea, es como la ley del espejo, ¿no? O sea, eso es lo que ellos son. Pero es que, Totalitarios. pero vamos a ver, tú pregonas, o sí, bueno, pregonas algo, pero tú vives de forma contraria, ¿vale? Es decir, tú dices, esto está muy mal, pero yo lo hago. Esto no lo hagas tú, pero lo hago yo. Esto no, es que es un contrasentido continuo. La Pero es pregunta la sería, superioridad, pero ahí actúa la superioridad moral. O sea, ellos te pueden decir a ti lo que tienes que hacer, pero tú a ellos no, porque ellos son superiores moralmente.
Esto al final tiene ¿Y que ver, y de dónde viene esa superioridad moral? Porque es evidente que no lo son. pero Entonces, la cuestión es, por qué esa creencia en que soy moralmente superior a ti, en qué se basan? bueno, llegar a eso me imagino que requiere mucho análisis, pero yo, para mí, fíjate que ellos critican los totalitarismos, ¿no? Y su visión es muy eugenésica. O sea, al final, o sea, solo vale lo que ellos dicen que vale y todo lo demás no. Todo lo demás somos inválidos. Entonces, por esa regla de tres, según la teoría de la evolución, los demás tendríamos que desaparecer. O sea, ellos dicen apoyar todo este tipo de minorías, pero precisamente lo que se están haciendo es cargar otras. Y además, en su defensa, en esa defensa que hacían para las mujeres, nos han eliminado a las mujeres. La mujer ya no existe. No se puede definir o sea, lo que es ser Sobre todo mujer. la que no piensa como ellas. Claro, entonces la superioridad moral al final volvemos a que es el mecanismo, es una religión, entonces es una creencia y cuando tú alimentas económicamente ciertas cosas, pues vas a crear tiranos totalitarios. ¿Por qué durante un tiempo el hombre tenía esa capacidad sobre la mujer? Con matices, ¿eh? Con matices en el sentido de, bueno, mira en el Islam, ¿por qué en el Islam a las mujeres las tratan peores que a los perros y son peores que los cerdos y todo ese tipo de cosas? Porque su ley se lo permite. Entonces, la ley islámica le da al hombre la superioridad moral sobre la mujer. Ahora mismo, en el mundo que vivimos, la izquierda siempre ha tenido como una fama de ser social, preocuparse por los demás, y la derecha no. Si uno se para a estudiar un poco la historia va a entender que eso no es así, ¿vale? Pero es la ley la que se lo da. Ahora mismo todos los zurdos hacen lo que hacen porque la ley les avala. ¿Por qué? Porque estamos en una agenda globalista que, como hemos dicho, Ujú. empezó hace muchísimo tiempo, pero si tiramos para atrás vamos a ver el hilo conductor y por eso estamos en este escenario en el que hay guerras, en el que hay ataques de falsa bandera, en el que hay un feminismo que no defiende a las mujeres sino que la elimina, en el que hay derechos de los niños que no les dan ningún derecho sino que los desprotegen y lo dejan en manos de posibles abusadores, que ahora llaman, es que son amantes de los niños, como los movimientos MAP. O Eso es sea, parece muy loco, eso es una completa salvajada. Eso es una pero completa parece, pero fíjate salvajada. cómo lo que te comentaba antes de entrar a grabar, que esto dices, es que, de qué podemos, o sea, es tan complejo, está todo tan hilado, que no puedes hablar solo de una cosa, no puedes hablar de por qué la familia se ha ido sin hablar de que hay una intención de dejar a los niños en manos de personas muy pervertidas. Yo te decía que hacía poco, esta semana pasada, había encontrado un paralelismo, ¿no? Y digo, o sea, por qué la izquierda apoya de manera tan feroz al Islam? ¿No? ¿Por qué? Y al final llega a la conclusión que ambos se sienten en superioridad moral. La izquierda es con respecto a los que están en otra liga de política, de los de izquierda, perdón, los de derechas y demás, y el Islam tiene una superioridad moral absoluta hasta el punto de que tienen que eliminar al infiel, al que no sea musulmán, Que no no sea se convierte islámico, o paga un impuesto. pero desde esa superioridad moral. Yo soy cristiana y a mí no se me ocurre decirle a un musulmán cómo tiene que vivir su vida. Lo que le voy a decir, primero es que, por supuesto, que no se meta en la mía a decirme cómo yo la tengo que vivir, pero es lo único que le voy a pedir. Y claro, si comete crímenes de lesa humanidad, pues hombre, no puedo mirar hacia otro lado. Entonces, ellos son superiores, se sienten superiores moralmente, igual que la izquierda. Entonces, ahí es donde se entienden. Ahí es donde se entienden. Lo que pasa que todo el mundo woke, yo que tengo, que tengo amigos desde hace un montón de años, lo hemos hablado de esto, amigos homosexuales, y están horrorizados con lo que se han convertido las marchas LGTB y todo este tipo de cosas, pero sinceramente cuando veo a todos estos transexuales de todos los colores, y cuando digo de todos los colores me refiero no que sean negros, blancos y todo esto, sino con cosas que ves que dices, Dios mío de mi vida, o sea, cuando, como se quiere invertir la población de Occidente, ¿no? Y que al final haya puro musulmán, no van a, o sea, van a desaparecer estas personas, porque no contemplan esto, no contemplan a las lesbianas, no contemplan a los homosexuales, no contemplan que vayan Pero desnudos por entonces, la calle, no pero, contemplan, pero sí que tienen otra cosa en común la izquierda. La izquierda en sus inicios abrazó un movimiento que es el de los amantes de los niños, ¿no? El movimiento por los que aman a los niños, ¿eh? Los que aman. Y los referentes femeninos, dentro de ellos había mucho abusador de menores. Entonces, ese movimiento abrazaba abiertamente la pedofilia,
¿Qué ocurre? Que como les empezó a generar algo de mala fama, lo dejaron a un ladito, tiene su propia bandera y demás. Pero hace no tanto lo han retomado. Y ya hay muchos sitios donde están reivindicando ciertas cosas. De hecho, había un TikTok de una que decía que pobrecito los pederastas, es que los pedófilos, es que, pues es que y que hay que diferenciar entre el que comete, entre el que lo piensa pero no hace nada y en el que sí que lo hace. Entonces lo vamos a llamar de manera diferente. Y otra vez jugamos con el lenguaje para sacar a un tema con la ventana de Overton, hablar de algo que es, ah, Dios mío, hasta luego naturalizarlo como ha hecho Irene Montero diciendo que los niños tienen derechos para sacar el debate, para que luego al final afirmemos que si tienen derechos vamos a tener que legislar y van a pasar otras cosas. Y luego hace poco la señora esta, que se presenta sola con sus pectorales, porque sabe que no tiene currículum ni tiene que hacerlo desde de sus pechos, que dice que los niños, le dice a los niños que, no quiero utilizar la palabra que utilizo, que tengan relaciones sexuales con quien les dé la gana. Entonces tenemos un feminismo, una cultura no, un wokismo, porque no es cultura, eso es darle una categoría que no tiene, que es amiga de los abusadores de los niños y que lo promueve, ¿vale? Y tenemos una religión que se casan con niñas de 9 años, Pero una de siete, pregunta, siete pero, años, porque en el caso de su profeta era 7 años, pero no consumó el matrimonio con Aísa, creo que hasta los 9 años, algo así. Entonces, son marcadamente, reconocidamente pedófilos y maltratadores. Ahí sí que hay violencia de género. En la cultura islámica sí hay violencia de género porque las mujeres, aparte de negarles completamente, tapándolas, cubriéndolas, que dicen que es para su protección, nada que ver. pero una pregunta, Tania, porque aquí viene otro contrasentido como una catedral de grande. Eh, Se defiende ese tipo de cosas que son, en mi opinión, auténticas barbaridades, pero ¿tus hijos también? Por ejemplo, el caso de Irenita, ¿sus hijos también irían por ese camino? Porque claro, tú abrazas, ¿vale? Ese tipo de ideología, y haces ese tipo de propuestas y demás, pero tienes hijos tú también. La cuestión es, eso es como aquel que dice, venga, a la guerra, ¿no? A la guerra vas a ir tú y tus hijos también, o eso son solo los de otros. Von der Porque Leyen a sus hijos no los manda. claro, claro, es a lo que voy. Es decir, eres tan ferviente defensor de determinadas barbaridades, pero ¿tus hijos van a ir por delante o qué? ¿De qué va esto? Ay, es que no me acuerdo del nombre, el ruso este, el antiguo agente de la KGB. ¿No te acuerdas tú cómo se llamaba? Él, quiero recordar, porque yo ese vídeo lo vi hace muchos años, que decía que el más fanático de estos va a seguir negando, aunque lo tenga delante, va a seguir negando todo este tipo de cosas de que le vayan a pasar a él, hasta que le pegas una patada en el culo y lo metes en un gulag. Entonces ahí, Bedmenov, creo que se llamaba. Entonces ahí lo mismo despierta. Acuérdate de la superioridad moral. Es para, yo os digo cómo tenéis que comportaros y yo luego en mi casa hago lo que me da la gana. Por otro lado, también decir que si te das cuenta, esas aberraciones que hemos conocido de, por ejemplo, en Argentina, ese caso del niño Lucio, que la pareja que hizo todo, o sea, es que no sé, hay temas que no quiero tocar porque no sé lo polémico que pueden resultar. Y no sé si a ver cómo te diría. ¿Conoces el programa Escolae, por ejemplo? Que Mm. lleva muchos años en en Pamplona, creo que era. Bueno, el caso es que en esos programas les enseñan a los niños a cómo tocarse entre ellos, partiendo de eso. Y los padres, muchos padres, respaldan eso, lo viven como que los niños tienen que conocer su cuerpo para prevenir posibles abusos y que si el consentimiento, que si el no sé qué. Pero ¿tú Cuando, crees que eso ha avanzado o ha permeado tanto en la sociedad por un tema? Yo estoy bastante de acuerdo en que esto tiene mucho que ver con el lenguaje, cómo presentas las cosas, es decir, lo presentas desde el punto de vista es que bueno, es que tal, pero en realidad lo que oculta son degeneraciones y auténticas, a mí son salvajadas, ¿vale? claro, Pero la fórmula de presentarlo ha funcionado. Ha funcionado en mucha gente. Afortunadamente en otros muchos no ha funcionado ni va a funcionar con muchos de nosotros. Pero ¿por qué ha permeado tanto en la sociedad? porque no se ha hecho de un día para otro.
Esto de un día para otro en la ventana de Overton, de un día para otro nos habríamos tirado todos a la calle, pero como ha sido progresivo, ha sido un poquito, otro poquito por aquí, por allá, sumado a que cada día pasa algo que, o sea, ¿por qué la gente no reacciona ante todo lo que está pasando a nivel político? Porque como es un bombardeo que no te da tiempo, ya te han dicho una noticia, pero te han sacado otra, no te da tiempo a asimilarlo, nuestro sistema tiene sus limitaciones. Entonces, básicamente es porque lo han hecho de manera progresiva. Por eso se utiliza ese mecanismo de la ventana de Overton, para hacer que lo impensable sea posible. O sea, que estemos hablando de lo impensable, de si se legaliza o no que los niños tengan derechos sexuales, o sea, y se legisla sobre ello, que si se despenaliza la pedofilia y todo este tipo de cosas. Te recuerdo que están diciéndole a los niños que pueden ser niños o niñas según ellos se sientan. Se lo están diciendo en un cerebro que está por formar. Pues claro que van a calar esas ideas, porque al final somos un ordenador cuántico y nos van metiendo programas. ¿Por qué te crees que, aunque esto es muy básico, ¿no? ¿Por qué los programas de la tele se llaman programación? Por ejemplo. O sea, hay una señora que es maravillosa, Carmen Huertas, ¿eh? Carmen Jiménez Huertas o algo así, Carmen Huertas, que habla un poco de cómo manipulan a través del lenguaje y es alucinante. Entonces, así es una batalla cultural y ha ido a partir de, pues, como siempre, como pasó en Francia, ¿no? ¿Cómo se llama? La falsa Revolución Francesa, fraternidad, libertad y no sé qué. Pues no, no es así, es todo camino de la esclavitud. Es decir, mientras nos matamos entre nosotros, ellos siguen estando donde están. A ver, a quien domina el mundo no le interesa que seamos muchos. Entonces, cuando ya Pero, nos hemos pasado, mira, si tú fomentas que haya homosexualidad, vas a hacer que haya menos natalidad. Eso por un lado. Si tú fomentas que las niñas se amputen, y que se quiten los órganos reproductores, no va a haber natalidad. Si tú fomentas pues la ley de violencia de género que hace que no haya familias, parejas heterosexuales, que no haya familias, reduce la natalidad. Porque es ataque a la familia tradicional, fomentar la homosexualidad, que ya está en la especie. O sea, quiero decir que no es que no exista, sí que existe, pero lo que están haciendo ahora es otra historia. Lo otro que te he dicho, ¿qué ocurre? Das un fundamento para decir no hay natalidad en Occidente, tenemos que importarla. Entonces le das la excusa para introducir todo esto que estamos introduciendo de manera salvaje en Europa, que va a terminar con nosotros. Nosotros ya nos ha duplicado la población. Europa está perdida. Yo no soy muy pero yo repito, yo entiendo, o Pero sea, ellos se van a ir, ¿no? A ver, ellos, una vez que hagan todo el destrozo, se van a ir. Ellos tienen sus lugares a donde irse. Ellos no se van a quedar en Europa viviendo. Ellos se van a ir con todo el dinero que han robado los españoles y se van a ir a vivir a la República Dominicana o a los sitios donde estén libres de este tipo de cosas. Porque siempre van a quedar reductos. Mira las películas estas apocalípticas, ¿no? Que hacen sus refugios subatómicos, los ricos, ta, ta, ta. Esto, de verdad que por eso inventaron la palabra los de la CIA. A quien habla de ciertas cosas, llamarle conspiranoicos para tratar para cancelarlo, para devaluarlo. Por eso digo que tenemos que tener también nosotros cuidado en no comprar sus palabras y en llamar a las cosas por su nombre. Entonces, estas personas no están taradas. Estas personas saben muy bien lo que hacen, jamás se equivocan, jamás. Mira lo que pasó en Valencia. Lo de Valencia es un atentado de falsa bandera. O no de falsa bandera, es un arma de guerra la que se utilizó en Valencia. En Valencia la gente se la cargaron, pero porque era lo que querían hacer y ahora están expropiando sin dar ninguna explicación los terrenos. Y los programas que habían, o sea, los proyectos que habían firmados tenían la necesidad de que pasaran esta, o sea, necesitaban que pasara esto para reconfigurarlo todo. Allí yo estuve en Valencia, es un escenario de guerra. Era un escenario de guerra. ¿Qué curiosamente, ha pasado con los incendios? Lo mismo, quieren vender todo lo que hay ahí, que ya están haciendo contratos, no sé qué era litio, no me acuerdo lo que era, a China y otras cosas. O sea, también ha pasado en Estados Unidos, este tipo de cosas en Río Negro, en Argentina. Están haciendo, si cuando vemos que están haciendo las mismas cosas en diferentes lugares del mundo, no es casualidad, eso no existe. y de todas formas, están haciendo, esto también es algo que es bastante común porque, por supuesto, cuando hay algo de esto, el culpable es el enemigo con el que, el enemigo eterno contra el que además no se puede luchar, pero que siempre está presente, que es el cambio climático, ¿no? Entonces, obviamente, ha habido cambios climáticos, puede haber un cambio climático y habrá cambio climático. Ese no es el tema. Yo lo que, después de investigar el tema y de leer mucho el tema, yo cuestiono muy mucho el tema del origen antropogénico del cambio climático.
pero no que haya cambios climáticos, no. La historia de la Tierra es la historia de cambios climáticos que se han sucedido. Pero es la excusa perfecta para casi cualquier cosa. Este mundo woke también tiene muchas contradicciones en lo que, en lo que hace referencia, por ejemplo, a la raza. A mí me llama mucho la atención que la raza blanca es la mala malísima, pero aquí se nos olvida de que cada raza tiene lo suyo. Es decir, en el continente africano eh, hay unos problemas muy serios entre magrebíes subsaharianos, entre subsaharianos, en fin, la gente, mucha gente no se da cuenta, y esto es muy curioso. Es que la raza blanca fue esclavista y correcto, pero Pero si la mejor, ¿alguien se ha planteado que cuando los europeos iban a África, quién le vendía los esclavos a los europeos? ¿verdad? Es verdad. Es una cosa curiosa, pero es una pregunta que no suele hacerse la gente. Digo, oiga, ¿es que usted cuando iba ahí a las costas africanas ya estaban ahí esperando para embarcar? No, no. Otros africanos vendían a otros africanos a los blancos. Claro, mira, hay africanos que tenían esclavizados a los pigmeos, por ejemplo, prohibiéndoles. Entonces, ¿qué pasa? Que esta ideología, como en casi todo, cuenta lo que le conviene, pero calla lo que no. Y lo hacen con prácticamente todo. Sí, lo que tienen ellos, que a diferencia de las derechas, por ejemplo, porque volvemos a que wokismo es zurdo, ¿no? Es que saben utilizar muy bien la Bueno, ingeniería. yo no estoy, yo no estoy tan seguro de eso, ¿no? Bueno, no, a ver, cuando digo es un poco para que se entienda, pero en realidad todos votan lo mismo. Sí, No hay partido que vote sí. algo diferente, lo maquillan, pero todos están del mismo lado porque al final todos tienen los mismos jefes. Yo más me Eh, inclino por eso, ¿eh? sí. Identificar con, pero esto es izquierda. No, amigo, no. No. Sí, pero como quien tiene una voz, pero no, pero hay que reconocer una cosa, ¿eh? Dentro de todos estos actores, los que mejor manejan el lenguaje, con Sí, diferencia, que eso no es cierto, eso es cierto. la cultura tienen, pues, señores como yo, Espinosa de los Monteros tiene todo mi respeto, es un tío preparado, y luego ves a la gente del otro lado, aparte que no sé, un poco de elegancia, hemos perdido toda la elegancia porque se trata de afear el mundo de todas las maneras posibles. Entonces son personas iletradas, lo que pasa es que son tan malas, ¿vale? Que se buscan las maneras, pues como le pasa a los pillos, ¿no? Que encuentran la manera, que a lo mejor no son inteligentes, pero tienen picardía y saben llegar, y saben estafarte. El trilero, ¿no? Son trileros. Entonces, ¿por qué está diciendo esto? Que saben manejar muy bien el lenguaje. Y a través del lenguaje es como han ido censurando y cayendo la boca a la gente porque lo que no quieren es ser cancelados porque somos seres sociales y necesitamos pertenecer, vivir en el grupo. Fuera de la caverna, fuera del grupo nos morimos. Pero yo, por ejemplo, yo es que no estoy de acuerdo en que haya razas. Yo creo que hay solamente una, que es el ser humano, punto pelota, y lo demás, no sé si fue un señor que hizo la división, pero la hizo ese señor. A mí somos todos iguales en cuanto a que somos seres humanos, punto. No, Luego lo no, yo he mencionado ese tema porque los primeros que lo sacan son ellos. claro, pero a mí no me puede decir alguien que soy racista porque, mira, entre otras cosas yo tengo sangre india, mapuche, tehuelche, galesa y española. O sea, yo soy una mestiza, así, además, si me apuras, mestiza de una minoría, que los tehuelches que se los cargaron los mapuches, por ejemplo. Entonces, no te pueden llamar racista porque no existen, es que no existen las razas. Pueden existir, existen las etnias, si quieres, las culturas. Entonces, en términos de cultura, pues sí, pertenecemos a culturas diferentes porque hemos evolucionado de manera distinta y ya está. Entonces, claro, cada cultura tiene sus principios y valores y se rigen por ellos, tienen su moral. Entonces, claro, por eso lo de la superioridad moral. Ahora la gente ha estado aplaudiendo de que este señor que invitaba al debate, el señor este norteamericano, se lo hayan, o sea, le hayan asesinado públicamente y hay gente celebrándolo. O sea, ¿por qué? Porque sienten que ese señor estaba haciendo algo malo y que ha sido castigado y era legítimo que esté castigado, como los islámicos sienten que el infiel tiene que ser castigado, pero no se conforman con pegarle un tiro, son torturadores. Sin embargo, son los primeros que después llaman totalitarios, fascistas y tal, Pero al de volvemos al enfrente. lenguaje, pero volvemos al lenguaje porque hablan más alto, chillan. Mira, además, no puedes discutir, no puedes debatir con ninguno de ellos, porque como no tiene argumentario, solamente dicen tautología, ser mujer es sentirse mujer. Hombre, hombre, y tendrás que argumentar. Entonces, como tú tienes argumentos y, y ellos no,
¿vale? ¿Qué hacen? Te pegan, te dicen como la Yone Belarra el otro día a Paola, ¿cómo se llama? La que es feminista, que ella dice que es feminista. Ay, no me acuerdo. De las primeras, que no sé qué, Praga, Paula Praga creo que es. Dice que ella, dice, pero entonces estás diciendo que un hombre que se siente mujer no es mujer. Le dice, no, es que no lo es, ¿vale? Sí, no, vale, a ver, ellos lo de la biología como que no, no, Claro, pero no. transfoba, no sé qué, no sé cuántos, delito de odio. Digo, no, digo, delito de odio contra las mujeres, el que estás tú cometiendo, negando mi existencia como mujer al hacer ciertas afirmaciones. Claro, porque ahí a los del otro lado, vamos a hablar solamente en términos para que se entienda, zurdos de derechas, ¿vale? O de extrema derecha, me da lo mismo. O sea, es que cuando estos empiezan a atacar, a estos les falta la contundencia, porque yo creo que se tienen tantos argumentos para tumbar a estos que se pierden en las palabras y tenemos que empezar a utilizar el lenguaje como lo utilizan ellos. ¿Eres una homófoba? Digo, pues no, porque yo no le tengo ningún miedo irracional a los homosexuales, ni les tengo ninguna adversión. Yo no tengo miedo islamófoba, yo no tengo ningún miedo irracional, no tengo ningún miedo irracional. No tengo un trastorno de ansiedad que me genera su presencia. Tengo un miedo, en todo caso, si quieres, racional por cosas que estoy viendo. Si queremos hablar en esos términos, entonces se tienen que desmontar todas esas palabras mordaza, palabras tabú. Hay una intervención maravillosa de una charla que da César Vidal que explica esto, la vi hace muchos años. Y digo, jolín, es que no da puntada sin hilo también. Entonces tenemos que aprender a utilizar el lenguaje para no ser callados. Tenemos muchos argumentos y tenemos que sintetizarlos, porque ellos no los tienen, entonces ¿qué hacen? Xenófobo, machista, no sé qué, no De sé todas cuánto. formas, yo pienso que se han pasado de frenada, ¿eh? Porque llega un momento en que yo creo que ya ha llegado ese momento en que ahora mismo, si no te dicen facha, racista, es que estás haciendo algo mal. Sí, sí, sí. Y entonces mucha gente se lo está empezando es decir, le está perdiendo el miedo a eso. ¿Por qué? Porque yo creo que se han pasado de frenada, han abusado del insulto constante de tal manera que mucha gente que se considera, oye, pues yo soy racional, es sentido común, yo no soy esto, yo no soy esto, yo no soy esto, el hecho de que lo estén diciendo para simplemente insultar a quien no piensa como ellos, yo creo que ya ha empezado a volvérseles en contra, ¿vale? Entonces, yo creo que ya hay un porcentaje de la población, afortunadamente, cada vez mayor, que ya le está perdiendo el miedo pero es que me dicen tal, pues vale, tío, tú mismo, pero yo esto no lo soy, pero ustedes son un atajo de, Claro. ¿vale? Lo que sucede es que para algunas cosas llegamos tarde. O sea, ahora mismo el debate entre hombre y mujer tú sabes que yo estoy muy metida en todo el tema de las denuncias instrumentales, en Biogen y todo eso, ¿no? Y en la necesidad de recuperar la figura de la familia, ¿no? La figura del padre, la madre, como tienen que ser entendidos ejerciendo su función, la función materna y la función paterna en esa danza, ¿no? Perfecta. ¿Qué ocurre? Que nos tienen trabajando para otros, nos tienen agotados. Los padres y las madres no están en casa con sus hijos, los hijos están creciendo solos delante de una tablet, delante de un móvil. Sin embargo, otras culturas están en sus casas teniendo tres, cuatro, cinco, seis hijos sin trabajar, porque ya para eso trabajamos nosotros, y educando a sus hijos en sus principios y valores. O sea, nuestros hijos están solos en casa, sin principios ni valores, solo con los que TikTok y todas estas mierdas les ponen, y los otros están con sus familias. Entonces, ¿qué está pasando? No tenemos potencia para defendernos. No la tenemos. Yo no sé si tiene posibilidad de darse la vuelta. Yo lo veo complicado porque ahora mismo el más del 50% de la población en ciertos niveles de la escuela pública no hay españoles. Perdón, no hay autóctonos. Sí, porque con DNI No hay hay. muchos, ¿eh? Claro, pero no hay. Entonces, si tú ya estás viendo que más del 50% de la población en los primeros cursos escolares y no tan primeros ya no hay apenas autóctonos, llegamos tarde. Entonces, todo este debate va a quedar en nada. Lo único que puede pasar, mira, esto se me acaba de ocurrir ahora mismo, es que cuando empiecen a atacar a parte del colectivo woke en las calles, toda esta religión que no los quiere para nada, que ya está pasando en otros países y empiezan a parizarlos y demás, que nos dicen a los demás que si somos homófobos, racistas, machistas y todo este tipo de cosas. Cuando empieza a pasar eso, a lo mejor
resulta que como vas a tener un interés común, que es la supervivencia, el colectivo woke, vamos, LGTBQ, tal, todo esto, y los que no estamos en todo el mundo woke, a lo mejor nos unimos. Pero como siempre hay unos que mandan, esos que mandan son los que tienen el poder. ¿Por qué está permitiendo Marlaska, por ejemplo, que pasen las cosas que pasan? Si están deseando que salgamos a la calle a enfrentarnos para reducirnos. Mira lo que ha pasado en Francia, ya han puesto toques de queda, no se pueden salir a partir de ciertas horas. Yo veo escenas que realmente lo que despiertan en uno es el instinto de supervivencia, y el instinto de supervivencia va con él Pero porque eso yo estoy bastante convencido. No me gustaría que pasara, pero estoy bastante convencido de que llegará. Mm, Y y va a escúchame, llegar, ¿y toque de queda o no? O sea, va a llegar, toque de porque queda ya hay. en el momento en que el problema que yo veo es que la inmensa mayoría de la población, de la sociedad, no ve el peligro de cerca, ¿vale? No lo está viendo, ¿vale? La gente, la inmensa mayoría de personas siguen a sus cositas, a su día a día, a su tal, y escapando como puede. Ahora bien, Cabe menos también. sí, 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 pero todavía es una cosa, me indigno, pero sigo a lo mío. Mm. En el Pero momento en porque, que ya pero sea porque no queda insostenible, tiempo. en el momento en que sea insostenible, solo puede haber una solución aquí. Solo hay una, ¿eh? Sí, pero fíjate, pero no es tanto que la gente no quiera verlo, no quiera pensarlo. El sistema de trabajo está hecho, nosotros somos esclavos. Eso, eso es indiscutible. Yo también llevo años diciéndolo, somos esclavos, los sistemas feudales, lo único que ha cambiado es un poco la forma de tal. Si a Yo partir creo de... que todavía, yo creo que lo somos al 90%, al 80% todavía no. ¿Y No, a sabes por nivel qué? ¿Sabes qué es fiscal. lo que falta? El euro digital. Ah, bueno, claro, por supuesto. Pero a nivel fiscal, entonces, ¿qué ocurre? Que nos han metido en una dinámica a propósito para eliminar el pensamiento crítico, porque si tú no Mm. tienes capacidad, o sea, tiempo material de sentarte a reflexionar, porque estás pensando a los autónomos todas las barbaridades que les hacen. Y luego a los demás todo lo que tienen que pagar que nadie llega. Entonces la gente está pensando en todo lo que tiene que pagar. O sea, un autónomo cuando le viene una inspección de Hacienda, que además son, o sea, cuando le viene, ahora que hay que devolver lo de las ayudas que supuestamente o sea, que dieron en 2020, están pidiéndolas a todas. A mí me quitaron los autónomos de golpe en febrero que no, que me habían perdonado, sin avisar, eso es completamente irregular. Pero te vas a poner a pleitear con ellos, requieres dinero, tienes tiempo. Entonces, en esa máquina, esa rueda en la que estamos, o sea, no hay posibilidad, de verdad que la gente quiere, o sea, pero ¿por qué solamente se van a manifestar siempre los mismos? Porque esos no están trabajando, viven del sistema, viven de tu trabajo y del mío. Pero el resto de personas que tiene todas esas, que tiene eh, sinceramente, yo creo que, que tenemos, mira, en esas rueditas del hámster, ¿cuándo se cae el hámster? Cuando se agota. Él corre, 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 no va a ningún lado y ¡pum! Se cae. Entonces, el ser humano nos pasa algo parecido. Yo pongo este ejemplo mucho en consulta. Si en ese momento que te caes, se te ocurre hacer así y ves que estás en esa rueda y eliges subirte, el tema es darte cuenta que estás en esa rueda y no olvidarte. Y mientras tienes que sacar ciertas cosas adelante, hacer tu caminito para tratar de salirte de ella, ¿no? Y al final se trata de un efecto contagio, de que cada vez más personas, o sea, que nos ayudemos a despertar entre nosotros. Hombre, yo creo que el otro día hablaba con Nieves, psicóloga sanitaria y tal, y me decía, hombre, es que el tema es que yo creo que, y tiene bastante sentido, ella hablaba de los sesgos, ¿no? Hay algunos que son ya tan fuertes que es complicado. Eso sería del sesgo de identidad. Es decir, yo no sé si hay solución para determinadas personas o incluso llámalo a ciertas generaciones ya. Yo lo veo complicado. Lo veo complicado. Yo, a lo mejor no es imposible, pero el tema del sesgo y la ideología ha permeado tanto que yo no sé yo hasta qué punto eso tiene Las, solución. las feministas radicales dejan de estar radicales y de ser feministas cuando su hijo varón, una feminista más jovencita, le denuncia y le mete en problemas. Eso, por ejemplo. Y luego, no sé lo que hablasteis, pero sí que te diré que, por ejemplo, durante una etapa muy de nuestra vida, hasta los 21, 22 años, en realidad estamos funcionando mucho las áreas límbicas. El córtex prefrontal no se termina de formar hasta esa edad.
Entonces, aquí apelan siempre a nuestras emociones, es lo que utilizan a través del televisor y de todos los medios, a la emoción, a la emoción, a la emoción. Por eso dicen que si eres joven y no eres de izquierda no tienes corazón, si cuando eres ya mayor no eres de derecha no tienes cabeza, decían, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando hay un trauma? Vamos a poner que a la población la están traumatizando con todo lo que están haciendo por todos los lados, desde los niños hasta los adultos, los mayores y demás. Yo trabajo trauma, ¿no? En consulta. Entonces, el trauma, una de las cosas que encuentra es que hay una hipertrofia en las amígdalas cerebrales de peligro, peligro, peligro y mayor reactividad. El hipocampo está inhibido porque las amígdalas están más inflamadas. ¿Y qué ocurre? Que el córtex prefrontal está hipoactivado. Entonces, si nosotros conseguimos una reeducación en cuanto a lo que está pasando, porque es un lavado de cerebro, es un lavado de cerebro, es un trauma. Entonces, se puede trabajar, pero hay que hacerlo de una manera que requiere tiempo, requiere inversión de tiempo, primero querer, darse cuenta. Entonces, igual que el trauma de la infancia se puede sanar, yo sí que creo que hay cosas que se pueden asociar, porque son personas que están disociadas de la realidad. ¿Vale? Además, por no hablar de la disonancia cognitiva, que ese es otro tema. Pero yo lo veo más desde un punto de vista de que vivimos en una sociedad o sea, politraumatizada desde la más tierna Sí, infancia. pero tú lo has dicho, tienes que tener voluntad de empezar. Si no Claro, tienes esa claro. voluntad, no hay nada que hacer. Sí, pero volvemos a que cuando te pegan la patada y te meten en el gulag te vas a enterar, cuando te venga mañana y pasen ciertas cosas que tú no puedas salir que tus hijos no puedan salir a la calle porque les acosan ciertas personas, les tocan el culo, les dicen cosas, las quieren besar y otras cosas más graves, lo mismo el feminismo se te va por el desagüe, ¿sabes? Y entonces de repente haces clacs, ¿qué ha pasado? Porque al fin y al cabo el ser humano es un animal. Vamos a ver. Y también hay que diferenciar lo que es la agresión y la violencia, porque es un concepto que es que los confunden y no hay que confundirlos. La agresión, la capacidad de la agresividad es algo que el ser humano tiene, lo tiene que tener para sobrevivir, es supervivencia. Si me viene un animal, yo le tengo que tener esa capacidad agresiva de hacer algo para defenderme. Y es una cuestión para eso, es supervivencia. La violencia es intencional. Yo voy a hacer daño voluntariamente por el gusto de hacerlo. Entonces, el ser humano es agresivo porque es un animal, somos animales humanos y la agresividad la tenemos porque por eso han querido hacer hombres blandengues. Por eso han querido decirnos que tenemos que poner la otra mejilla. Perdona, si nos ceñimos a lo que es poner la otra mejilla, para mí es, escucha, mira esto desde una perspectiva diferente, porque lo mismo lo que estás viendo no es lo que es. Solamente es eso. Yo, si me vienen a atacar, yo no voy a poner la otra mejilla, yo voy a dar dos hostias. ¿Por qué? ¿Porque soy violenta? No. Porque amo este cuerpo, esta integridad, esta vida que tengo que vivir aquí, a los míos, y voy a hacer lo que sea por protegerlos. Yo no me voy a meter en tu casa a agredirte, pero no vengas a agredirme a mí. Esa es la definición de agresión. La violencia es que yo, como tú eres una mujer occidental que no te da la gana ponerte un velo, te reviento. Que es premeditado, Violencia. digamos. O violencia dirigida, y en este caso violencia de género. A mí no me puede discutir ninguna de estas tiparracas, no me podrá decir jamás que yo defiendo la violencia contra las mujeres. Jamás, porque ellas sí que lo hacen. Yo he sido mujer maltratada, yo trabajo con mujeres maltratadas, con hombres maltratados, con niños maltratados, entonces a mí no me va a venir ninguna de estas a decir nada. Es más, Irene Montero dice que es madre psicóloga, no, perdona, tú no eres psicóloga, tú no has ejercido ni un puñetero día como psicóloga, tú no sabes lo que es estar con una persona en consulta destrozada porque le han hecho la vida imposible, porque le han abusado de todas las maneras, tú no sabes lo que es eso, no sabes lo que es irte con el corazón así apretado, aguantándote las lágrimas en consultas de las barbaridades que escuchas. Esa señora no lo sabe, entonces no tiene legitimidad para hablar conmigo, como Sara Santalaya, por ejemplo, esta señora que sabe de todo. Pues hombre, esta señora no puede hablar conmigo en igualdad de condiciones. No puede porque ella está haciendo política y yo soy psicóloga. Yo no estoy haciendo política. Yo me estoy basando en experiencia y evidencia científica. Y ella es en la opinología de turno. Bueno, está ahí para hacer lo que hace, ¿eh? Claro, pero yo sería, o sea, yo no entiendo que ciertas personas se sienten en una mesa a hablar con esa persona. Porque en el momento que tú no eres nada, en el sentido, estoy hablando profesional. ¿Eres Sí, una sí. profesional del insulto? Pues hombre, pues como eres una profesional del insulto, yo no voy a ir a un sitio a que me insulten. No voy a ir. Mira, hace poco estuve en unas jornadas que organizó, me metió un amigo y bueno, resulta que las organizó Vox en el Congreso para hablar un poco de todo esto que está pasando y que tanto daño está haciendo a todos, a todos.
Hablé del padre, el ausente inaceptable dentro de las familias y que es necesaria la función paterna, que es la que nos da una dirección, un orden tal, y que se complementa con la función materna, como te he dicho hace un rato. Pues es que han sacado lo que les ha dado la gana. Han dicho que yo digo que, ¿cómo es? Esta señora dice que las parejas homosexuales no pueden adoptar. Yo no he dicho eso en ningún caso. No he dicho eso. Y que solo un hombre puede hacer a un niño hombre. Es lo que un trocito de la secta. De la secta, en el programa, no sé qué programa es, sacan trocitos de esas jornadas y de mí sacan solo un hombre puede convertir a un niño en hombre. Pues sí. O sea, y lo voy a repetir hasta la saciedad. Pues claro que sí. Yo te voy a enseñar a ti lo que son las poluciones nocturnas. Yo te voy a enseñar a ti lo que es lo que se siente cuando de repente en determinados momentos tenéis una erección incontrolada. Te lo voy a enseñar yo a ti. Te voy a enseñar a ti lo que es la caída de la testosterona a medida que entramos en cierta fase de la vida. O me vas a enseñar a ti, tú a mí, lo que es la menstruación, lo que es que de repente te crezca el pecho y no sabes dónde meterte, lo que son los cambios, las fluctuaciones hormonales, lo que es un dolor menstrual, lo que es la menopausia, lo que es un dolor de parto, lo que es estar embarazada y sentir cómo crece una vida dentro de ti. ¿Me lo vas a explicar tú a mí como hombre? Hombre, por favor. Entonces, el tema es que la gente tiene miedo a que le señalen. Pues oye, mira, ¿qué quieres que te diga? O sea, que te señalen lo que te tengan que señalar. Y si te matan por ello, social o literalmente, cuando una tiene muy claro por qué hace las cosas y desde dónde las hace, yo estoy segura que el señor que han asesinado, igual que su mujer, o sea, no cambiarían nada de lo que han hecho. Nada. Yo llevo muy mal las injusticias, llevo muy mal los abusos y me da igual las consecuencias. Han tratado de cancelarme, han tratado después de esto del Congreso, han hecho algunos movimientos y bueno, pues que me esperen porque voy a ir. Voy a ir a donde tengo Qué que ir tipo, no sé si se a puede, meter. no sé si se puede, si puedes contar algo aunque sea por encima, el tipo de Y movimiento bueno, pues han que se intenta? tratado, pues imagínate que yo hago alguna colaboración, pues han ido directamente a devaluarme diciendo mentiras y mostrando ciertos artículos donde dicen cosas que yo no he dicho, por ejemplo. Entonces, sí, van a las fuentes de tu sustento, por ejemplo. Pero hay una cosa, mira, yo soy psicóloga y yo puedo ser psicóloga hoy y mañana otra cosa, porque desde los 11 años he trabajado. Yo he trabajado hasta de más pequeñita haciendo figurado con mi madre y a mí no me va a faltar nunca nada porque puedo hacer cualquier cosa. Entonces, a mí no me va a callar nadie. Y si mañana, imagínate, me pasara algo, o sea, y así tengo mucha gente alrededor. Yo me vine de Argentina porque mi padre era del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo. Era comunista, profundamente comunista. Yo no conocía la historia y cuando la he conocido no me ha gustado nada, lo tengo que decir. Yo soy exiliada política. Nos mataban si nos quedábamos. Sin entrar en detalle. Y mi padre, yo me acuerdo que le pregunté y me dijo, sí, sí, no, pero nos podían haber matado, yo lo volvería a hacer. Y yo no lo entendía, ¿vale? Pero él creía profundamente en esas cosas. Entonces se ve que el sentido de la justicia y todo eso me acompaña. Mi padre era un amante de Che Guevara y solo comparto una cosa, porque ese señor era un genocida, reconocido, que odiaba a los homosexuales y que disfrutaba matando. El Che Guevara que van los homosexuales los Sí, homosexuales. eso es una aberración. Cuando Perdón, ves a pero yo no determinadas quiero, personas con la camiseta del Che Guevara, es una claro, pero yo cosa... no quiero meter porque o sea, es que para mí heterosexuales, homosexuales, yo miro al ser humano. Yo cuando estoy en consulta, yo no miro si tiene una orientación u otra. A mí me interesa cómo es por dentro esa persona, en qué la puedo acompañar, si es buena o mala, es la diferenciación que hago yo. Me importa tres pimientos el color de piel, con quién tú tengas relaciones. Y se está haciendo mucho daño tanto a las personas transexuales como a las homosexuales con todo este tipo de cosas. Están hartos ya, muchos ya, de que se los utilice igual que las mujeres realmente víctimas que se las utilice para esto. Entonces, un poco para cerrar, tener claro que esta gente, precisamente como tenemos muy claro que aquí no se termina la vida, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros sí que tenemos un apego al cuerpo, los islámicos no lo tienen, o sea, ellos se inmolan y como piensan que eso no pasa nada, pues nosotros sí, bueno, vamos a hacer por preservarnos, pero yo prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Mm. Lo tengo clarísimo, clarísimo. Entonces estaremos donde haya que estar, dando la batalla que haya que dar, protegiendo a los más vulnerables, que son nuestras personas mayores que se los están cargando con las leyes estas de eutanasia y de reducir la población, porque claro que son gastos, a nuestros hijos que los quieren dejar en manos de verdaderos pervertidos, pero pervertidos que, o sea,
a un nivel que no nos podemos imaginar, porque para mí realmente todas estas ideologías son satánicas, yo lo tengo clarísimo. Y vuelvo a repetir, no soy católica, no soy practicante de ninguna religión, solo trato de vivir de acuerdo a los principios cristianos, que creo que a día de hoy no ha habido nadie, de hecho la historia se divide entre antes de él y después de él, por algo, porque ha sido el único que ha hablado de amor, el único en estos términos que estamos hablando, el único que ha hablado de amor y lo mataron por intereses políticos, porque el status quo de aquel entonces, pues no le interesaba que vinieran a decir que tú, contigo mismo en el desierto, tú puedes conectarte con quien te tengas que conectar. Un último apunte, Tania. Una idea pregunta. ¿Tú crees que a pesar de todo, por tu experiencia, la gente que conoces, por dónde te mueves y demás, ¿tú crees que el relato ya ha empezado a cambiar en el sentido de no han perdido la influencia, evidentemente que no, pero hay ya gente que cada vez más está empezando a cuestionar todo esto? Sí, sí, sí. A nivel de, por ejemplo, tema feminismo, sí, cada vez hay más gente que está hasta las narices porque han hecho se lo han ridiculizado tanto que es muy complicado comprar ese mensaje, ¿no? Muy complicado. Lo que le falta a la gente es información. Entonces, cuando esa información se la da, la recibes, vas abriendo una ventanita, ¿no? de posibilidad. Pero como te digo, tiene que ser progresivo, porque es como una contractura. Tú cuando tienes una contractura no vas así, vas al fisio y te mete el dedo hasta allá abajo, te quieren morir. ¿Qué hace? Pone calorcito, le va matando un mensajito. Entonces no podemos tampoco avasallar a la gente con información. Pero cuando la persona tiene, o sea, te dice, no, pero es que tal, y tienes posibilidad de hablar porque no está radicalizado, dice, no me digas, pero eso no lo sabía, pero esto tal, de verdad, en serio, sí, ve al colegio y mira a ver qué es lo que le están dando a tus hijos, una formación. Entonces se ponen a investigar y entonces van despertando. Sí que veo ese punto, sí que veo ese punto. Y también con respecto a la inmigración que hay descontrolada, que lo que vienen no son familias con niños, ¿no? Vienen soldados, eso ya lo tenemos todos muy claro, y no vienen menores, vienen otra cosa. Además, sabiendo el daño que hace la ausencia de padre, tendrían que quedarnos claro que aumenta la criminalidad, que esto no podría ser, tendrían que ser devueltos con sus padres, porque les estamos haciendo un flaco favor. Este tema, si bien hay gente que lo está viendo y que está cada vez más harta y te lo cuentan en consulta porque no tienen otro lugar donde contarlo, porque fuera todavía les censuran. O sea, Pero creo que su propio entorno. claro, no pueden hablar libremente porque siempre hay alguno que te dice algo, o de feminismo o del tema de la inmigración. Ya eres de Vox, no, perdona, no soy pero soy, ¿qué tiene que ver? Eso soy supervivencia, modo supervivencia, que me veo que no y que estoy harta de trabajar para otros, que no me da la gana. Entonces, cada vez hay más personas. Creo que el tema del feminismo se está viendo más. No sé hasta qué punto puedan estar igualados, pero creo lo que sí que veo es que la gente cada vez tiene más miedo de caminar por las calles. Entonces, si tú como mujer eh, cada vez tienes más miedo de caminar por las calles, a lo mejor te replanteas las cosas, porque no tienes miedo porque vayan dos chiquillos autóctonos por la acera enfrente, no tienes miedo por eso, tienes miedo porque ves otras cosas y no te sientes segura y a partir de una hora, ahora que viene el invierno, mira, hay cosas tan esperpénticas como que una persona te diga que la han abusado. Esto es una referencia no directa, ¿vale? Pero en consulta pues escuchamos muchas cosas, ¿no? Y otro compañero. El caso es que una persona a la que habían abusado y cuando está haciendo la denuncia, o lo estaba, no sé dónde lo estaba esto comentando, le dijeron, pero ¿y tú cómo, que era, había sido árabe? ¿No? ¿Y tú cómo sabes? Claro, pero como diciendo, ¿por qué? Ya tenía que ser árabe, ¿verdad? Ya te han hecho, pero fíjate la aberración, ya tiene que ser. ¿Cómo sabes tú que era árabe? Dice, hombre, porque mientras estaban abusando de mí hablaban en árabe entre ellos. Ese es un punto de locura tan grande, ¿lo ves? Ese es el nivel de las calles. Ese es el nivel. Entonces, de momento yo hay cosas que veo lejanas y pienso que tenemos que hacer movimientos en este año. Como, o sea, si no, en 2027 el paisaje no va a ser lo que tú ves ahora. Eso lo tengo claro. Con todo lo estudiado, todo lo mirado, todo lo que desde hace
Sobre todo, fíjate, el 2020 hay marca un antes y un después en cuanto a mí a la hora de investigar y demás. Entonces, ver cómo crece de manera exponencial toda esta locura y lo están incentivando para que vaya más rápido, porque cada vez, como tú has dicho, más gente está dándose cuenta de lo que está pasando. Esto es la ranita que se hierve poco a poco. ¿Por qué no puede saltar y se termina hirviendo? Porque ya no le quedan fuerzas. La rana no salta porque ya no le quedan fuerzas. Entonces, mientras haya reductos y haya personas que todavía tenemos potencia, tenemos que tratar de contagiar a los demás para que cuando todavía sea posible saltar, saltemos. Pero claro, tenemos que saltar a todos de una, porque si no, no sirve. Tiene que haber una mayoría de población que esté dispuesta a rebelarse, porque si no va a ser complicado. Pero como te decía antes, La masa crítica. sí, totalmente. Pero como te decía antes, yo creo que si bien todo esto es un problema inmenso, esto todavía tiene solución. En el momento en que llegue el tema tecnológico, lo que es el control tecnológico, o sea, el de las finanzas vía digital, la ausencia del efectivo, tal, entonces ahí ya yo coincidiré plenamente en que la esclavitud ha llegado al 100%. Ahora mismo todavía no. Pero Bueno, es que yo creo que una cosa va acompañada de otra. En el momento en que tú llegas tecnológicamente a controlar lo que es, porque la gente no lo acaba de ver, pero esto es un tema de control de lo más eficaz y control de la disidencia, además. Porque en el momento en que tú digas, "Ch, momento, todo tu dinero está a un botón de ser bloqueado, ¿vale? Embargado, lo que sea. En ese momento ya estás hablando de cosas mucho más serias, mucho más serias. Y eso es una cosa que, sorprendentemente, en el mundo de hoy, que la gente tiene acceso a toda la información y más, la gente no sabe ni lo que son, por ejemplo, las CBDC, el euro digital, no tiene idea de lo que va ese tema. pero porque Pues, están las cosas. correcto. Pero que te quiero decir que ese es, para mí, el último clavo en el ataúd, ¿eh? Sí, sí, por eso, porque eso va a generar una revolución, por eso han dicho con la excusa de la guerra, que no sé qué, no sé cuántos, que hay que dotar de más presupuesto a los ejércitos, pero no es para irse a ayudar a nadie, es para que cuando haya una revuelta y una insurgencia y una desobediencia civil y fiscal y demás, pues tener los mecanismos para amordazar. Pero bueno, vivimos tiempos, ¿cómo son? ¿Cómo se llama? Está en el Apocalipsis, no me acuerdo ahora. Las tribulaciones, estamos en las tribulaciones, así que Dios nos pille confesados y preparados. Mm. Aquí estamos tú y yo y por suerte cada vez más personas haciendo este tipo de divulgaciones para que el que está un poquito diciendo qué está pasando aquí diga, uy, uy, afortunadamente, mira, en 2020 quisieron empezar el acelerador y eso hizo que creciera un montón la masa necesaria para llegar a ese punto de masa crítica que haga esa transformación. O sea, que ellos también cometen errores. ¿Tú Por eso tienes estamos problemas hablando. tú tienes problemas en redes sociales? Sí, claro. A mí en 2000 en la pandemia me censuraron, me eliminaron mis redes. Me eliminaron vídeos de YouTube, me cancelaron el canal, Instagram me lo quitaron. Sí. Y de hecho en TikTok algunos vídeos que tenían una viralización que a los 10 minutos tenía una viralización brutal, de eso que dicen, este vídeo va a hacer el millón o lo que sea. Tengo un par de vídeos de esos, uno en concreto, tardaron nada en eliminarlo por infringir la ley. Yo creo sinceramente que a mí me banean en YouTube a dos por tres algún vídeo y tal, ¿vale? O sea, yo sigo para adelante igual, ¿vale? Porque yo no entiendo, ya he asumido que no entiendo los criterios, ¿vale? Es decir, tú hablas, por ejemplo, de la pandemia y no te lo banean ya. Por ejemplo, el feminismo y tal, no sé qué, no sé cuánto, así, no te lo banean tampoco. Pero tema cambio climático, tema... este probablemente lo van a banear, ¿vale? Lo digo ya porque lo sé de entrada. Pues yo no quito ni una coma, ni pongo ruiditos, ni quito palabras, ni nada. Yo lo publico tal cual, ¿no? Pero me da igual, porque yo creo que lo que es la libertad de expresión, si es que lo entendemos así hoy, que yo creo que ya está muy depauperada, a esto le quedan 2 años tirando por lo alto. Mm, Porque llegado el momento, esto va a ser, yo tengo de hecho el plan B ya, o sea, te lo digo, las plataformas independientes son el futuro. O sea, las redes sociales no va a ser no va a ser llegado el momento, esto se va a acabar, esto se va a acabar. O sea, cada vez es, vale, ya no, a lo mejor ya no te quito la cuenta, pero te baneo, te ven 4 personas. eh, sí, esto va a más totalmente.
Ha salido algo de Y YouTube creo que también. va más, ¿sabes por qué? Porque saben que están perdiendo el relato, ¿eh? Claro, claro. Bueno, yo es un placer haber estado contigo todo este tiempo. Me tengo que ir porque me tengo que tener una consulta online. Pues Espero que espero verte de nuevo hayas por el disfrutado. canal. Yo he disfrutado porque al final esto también es terapéutico para uno el poder soltar un poquito parte de toda esa carga que nos genera Pues ver lo que está nada, pasando. Tania, espero verte de nuevo y seguimos en contacto. Yo cuando quieras, ya sabes dónde estoy. Un saludo, Tania. Un abrazo grande. Hasta